Muy buenas noches, amados hermanos. Una vez más estamos aquí reunidos en este momento, en este tiempo, para poder acercarnos a la palabra del Señor, para buscar al Dios de la Biblia, sobre todo. Permítame, hermanos, una disculpa en este tiempo porque hemos comenzado tarde, tuvimos unos problemas técnicos, pero pasa estas cosas con el internet. Y ahora, hermanos, vamos a comenzar nuestro tiempo de oración. Les animo a cada uno de ustedes a conectarse, a estar ahí compartiendo la palabra del Señor, este link para que otros también puedan estar ahí listos a estar conectados, sobre todo con nuestro Señor. Recuerden, estas noches, como cada miércoles, estamos estudiando la epístola del apóstol Santiago. Hemos comenzado nuestro estudio, estamos avanzando en el primer capítulo. Una bienvenida a cada uno de ustedes. Y ahora, mis amados hermanos, vamos a comenzar con un tiempo de oración. Acompáñenme orando, por favor, en estos momentos, en estos tiempos. Padre Celestial, te damos las gracias por el privilegio y la oportunidad de estar, Señor, delante de ti, porque podemos, Señor amado, dirigirnos ante tu palabra, podemos dirigirnos ante tu mente, ante tu corazón, pero ante tu persona en esta noche. Gracias porque eres un Dios que nos cuidas, que has sido bueno durante estas semanas, durante estos días. Has guardado nuestra vida, sobre todo nuestra vida espiritual. Y también la vida física con la cual en esta noche nos hacemos presentes delante de ti. Oh nuestro buen Dios, oramos por nuestra iglesia y por diversas iglesias, Señor, a través de nuestro país, a través del mundo. Aquí en la patria todavía no podemos tener nuestros cultos en forma directa, no podemos congregarnos, pero Padre, danos esos tiempos. Es una oración ahora que pueda volver esos tiempos y obviamente danos la sabiduría, la dirección, la organización para poder, Señor, dirigirnos en un momento muy apropiado, Señor, a ti y poder congregarnos como lo hemos hecho en el pasado. Padre, ayuda a cada iglesia que estará implementando paulatinamente su tiempo congregacional. Gracias a los pastores que ya lo están haciendo, a las iglesias que lo han hecho en estos tiempos. Cuídanos, guárdanos, Padre, hacer de testimonios, obedecer a las leyes y siempre estar preocupados por el bienestar de otras personas y el cuidado que todos debemos de tener. Padre amado, seguimos orando por nuestro país, por las situaciones que acontecen continuamente en el ámbito político. Guarda, cuida a nuestro presidente. Dale, Señor, la sabiduría para tomar las decisiones que son mejores para nuestra patria. Señor amado, cuán difícil es gobernar. Me imagino estar como presidente, como congresista, como ministro y hacer lo mejor para otros, Padre. Tú sabes, Señor amado, todos somos internamente egoístas. Siempre pensamos en nosotros. Padre, ayuda a estos hombres que están dirigiendo el gobierno de nuestro país. Dale sabiduría, dale sencillez, dale humildad para poder pensar en el bien de otros, en el bien de las personas que tú, Señor, les has puesto para dirigir. Señor amado, seguimos orando por la vida de cada familia dentro de la iglesia. Ayuda a cada hermano, cada hermana que fielmente, Señor, te sigue, te sirve. Ayúdanos en nuestros trabajos. Ayúdanos, Padre, en ser fieles a ti en la vida personal, delante de ti. Ayúdanos ahí mientras vamos cuidando, guardando nuestras familias respectivamente. Por otro lado, nuestro buen Dios, ayuda a todas las iglesias que en este tiempo o en otros momentos se está predicando la palabra de Dios, se está exponiendo, Señor, tu palabra a los corazones de las personas. Ayúdanos, te pedimos en este tiempo, en esta noche, en forma especial sobre la Iglesia Bautista Calvario. Gracias te damos, Padre, por todo lo que nos has permitido
está dejando que ocurra en nuestras vidas y en nuestros corazones. Te pedimos ahora en estos momentos que guíes todo el resto del tiempo. Ahora, Señor, danos un corazón para acercarnos a tu palabra, para abrir nuestra mente, abrir nuestra voluntad, abrir nuestros deseos, Señor, de escucharte. Gracias porque eres un Dios santo, porque eres un Dios bueno y con mucha misericordia, y un Dios que quieres estar con nosotros, que quieres afectar, modificar, cambiar y mejorar nuestras vidas. Oh Señor amado, te damos las gracias por esta preciosa oportunidad que tenemos de acercarnos una vez más a tu palabra. Te pedimos que tú nos ayudes en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis amados hermanos, qué bendición de que hayas podido reunirte aquí con nosotros en estos momentos, en estos tiempos, para aprender más de la palabra de nuestro amado Señor. Y ahora, mis amados hermanos, vamos a comenzar a entrar a buscar el momento de acercarnos a la palabra de Dios. No sin antes, hermanos y queridos amigos, que ustedes están reuniéndose, no se olviden de estar compartiendo el link de la iglesia para que otros también puedan tener la oportunidad de escuchar la palabra de Dios para nuestras vidas. Y ahora, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Santiago. El libro de Santiago, ya recuerdan, estamos hablando como tema general, perfeccionando nuestras vidas en Cristo Jesús. Es la epístola del apóstol Santiago, la cual estamos estudiando en estos días, en estos tiempos. En esta epístola, hermanos, estamos corrigiendo errores y estamos viendo faltas en la vida cristiana y cómo podemos ir mejorando. Estoy haciendo un repaso para con ustedes y les animo ahí que sigan este repaso rápido. Estamos hablando de ser perfectos en Cristo. En el capítulo 1 vamos a ver un grupo de siete aspectos, 7 errores que debemos mejorar en nuestras vidas. Ya hemos visto la falta de gozo en las pruebas. Hemos visto cuando nos falta sabiduría qué hacer. Y en este tiempo y en esta noche nos va a tocar este asunto de error en cuanto a ser tentados. Y vamos a cubrir versículos 13, también el verso 12, pero versos 13 al 18. Y errores luego más adelante en cuanto al control y la justicia que a veces tomamos en nuestras manos y no lo hacemos bien. Errores en cuanto a nosotros mismos, errores en cuanto a cómo recibimos la palabra de Dios y errores en cuanto a una religión falsa o falsa religiosidad. A continuación, mis queridos hermanos, vamos a entrar de lleno a tocar ya el tema. Aquí solamente, hermanos, estoy avanzando lo que ya hemos estudiado. Hemos hablado de ser perfectos en Cristo y ya hemos visto de tener un gozo, que es un mandato, que el gozo debe ser al máximo. Debe haber gozo en diversas pruebas que van a haber en nuestras vidas. Sabemos que la prueba de nuestra fe es parte de eso, parte de las pruebas. Dios nos está completando y Él tiene como objetivo hacernos perfectos y cabales, ¿no? Estos son básicamente lo que dice a versículo 2, 3 y 4. Y también que no debe faltarnos cosa alguna para ser como Cristo. Eso tiene que ver con ser perfectos en Cristo en medio de las pruebas. Cristo nos moldea. También hablamos de la sabiduría y cómo somos perfectos con Cristo en medio de la sabiduría. Ha habido y hay falta de sabiduría en la vida de los creyentes. La única fuente es Dios y ahí debemos pedir. Dios nos la da a todos en forma abundante. El requisito era pedir con fe. También debemos ser perfectos en Cristo ante lo material y hay mucho beneficio de la sabiduría cuando abrazamos ahí. Y usted puede ver en el versículo 12. Vamos a leer la palabra de Dios. Acompáñeme, por favor. Versículo 12, beneficios presentes y futuros. Pero vamos a leer el versículo 12. Dice el texto en la siguiente manera: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman.
Aunque este versículo hemos cerrado con hablando de la sabiduría, pero también nos abre, y nos habla este versículo sobre otro tema y que tiene que ver con las tentaciones. Una vez más, bienaventurado, muy feliz, está recibiendo bendiciones completas y totales en su vida, es el varón que soporta la tentación. Y estaremos entrando para ver cómo somos perfectos en Cristo en la tentación. Padre Celestial, las gracias en la oportunidad de tener tu palabra para nosotros, de tener tu palabra para poder aprenderla, para poder crecer con ella y en medio de ella. Ayúdanos que tu Espíritu Santo guíe nuestras vidas, guíe nuestros corazones, pueda abrir, Señor. Quita toda distracción que pueda afectarnos para poder avanzar, ser más como Cristo, más perfectos en nuestro Dios. Hermanos, te pedimos, Padre Celestial, que cada uno de nosotros, cada hermano, podamos, Señor, servirte y seguirte. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Querido creyente, querido amigo que estás escuchando aquí la palabra de Dios, le animo ahora a considerar lo que vamos a ir aprendiendo. Vamos a ver cómo tenemos que ver y enfrentar y comprender las tentaciones en nuestras vidas. Cómo ser perfectos con Cristo en medio de las tentaciones. Miren, en primer lugar, mis queridos amigos y hermanos, el texto nos dice que hay bienaventuranza en resistir la tentación. Hay bienaventuranza en resistir la tentación. Dice el texto, bienaventurado el varón. Y aunque alguien, y seguramente, obviamente respetando lo que dice el texto, está orientado principalmente a hombres. ¿Ya? Este versículo está orientado principalmente a hombres. Pero hay un gran principio general ahí que nos dice de que nosotros podemos ser bienaventurados cuando soportamos la tentación. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. ¿Qué aprendemos respecto a las tentaciones? En primer lugar, quiero hacer el énfasis de que vamos a ser bienaventurados cuando nosotros resistimos, decimos a la tentación, no te metas en mi vida, hacemos lo posible por alejarnos. Y tenemos que resistir las tentaciones. Algunas cosas, algunas implicancias respecto a este asunto. ¿Por qué Dios dice que debemos resistir las tentaciones? O que el varón de Dios, porque este pasaje está dirigido a creyentes, debe soportar la tentación por una sencilla razón. Van a haber tentaciones en la vida. Mira, una cosa importante para aprender en esta noche. Tentaciones van a haber siempre en la vida de la persona y del creyente. Y el único tiempo y el único momento en que las tentaciones van a desaparecer de nuestras vidas y se harán humo y no estarán más es cuando muramos o cuando estemos en el cielo. ¿Ya? Entonces, una forma de ya no ser más tentados por el pecado es pues pasar a la presencia de Cristo Jesús. Y obviamente mientras estemos en vida, todos los días de nuestra vida vamos a tener que luchar con este asunto de resistir las tentaciones. Y quiero animarles, porque hay bendición al resistir la tentación. Ahora, la tentación es un problema interno. La tentación es una cosa interna en nuestras vidas y lo vamos a ir notando más adelante y voy a hacer énfasis ahí. Pero hay una bienaventuranza tremenda en resistir la tentación. Y Dios dice que vamos a recibir algo muy interesante. El que resiste la tentación y pasa, y las tentaciones vienen también a nuestra vida como pruebas. Dios permite que seamos tentados. Un ejemplo
básico y claro. Cuando un hombre que era perfecto andaba conforme a los caminos de Dios, ahí estaba fielmente a su Dios, de tal manera que Dios puede decirle, cuando vienen los hijos de Dios, se reúnen ahí en el cielo y aparece Satanás ahí después de andar y de estar rodeando por la tierra. Y Dios le dice, ¿has visto a Job? Mira este hombre, cómo me ama, este hombre fiel. Satanás le dice, ¿qué te pasa? Mira, tú le has rodeado de tantas cosas. Mira, haz esto, le dice, ¿no? Quítale toda tu bendición y vas a ver cómo él va a pecar. Prueba. Bueno, Dios le dice, ok, pruébalo. Y Satanás pone cosas en su vida, problemas, para tentar a Job, para que niegue a su Dios, abandone su fidelidad, pero Satanás no lo logra. ¿Y sabes qué hizo Job? Resistió la tentación. Van a haber tentaciones en nuestras vidas todo el tiempo. Entonces nosotros tenemos que estar preparados, alistados, porque somos personas pecadoras y Dios quiere probar nuestras vidas, como dice el texto, aquí en el versículo 12 que estamos leyendo: bienaventurado el que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, una vez más, resistir la prueba, recibirá la corona de vida. Y una cosa que se evidencia, que se nota cuando alguien resiste la tentación, es que es el resultado de una persona que ama a Dios. La última parte del versículo 12 dice: recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Una evidencia de amar a Dios es que resistimos las tentaciones en nuestras vidas. Y ahora vamos a ir avanzando en ser perfectos con Cristo en medio de las tentaciones. Hemos visto que es una bienaventuranza resistir la tentación, pero también hay un gran peligro de atribuirle tentaciones a Dios directamente. Hermanos, Dios nunca nos va a tentar. Pero mira lo que dice el texto. Cuando alguno es tentado, verso 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal. En primer lugar, una de las cosas que Dios nos dice que nosotros no podemos atribuirle a Dios que Él trae las tentaciones a nuestra vida. ¿Ya? Una cosa que ocurrió es que el que desea tentarnos es el tentador, Satanás. Una vez más les vuelvo a la historia de Job que les he narrado al comenzar como parte de la ilustración. Y es muy bueno ahí. Hermanos, ¿quién busca tentar a Job? ¿Dios? No, Satanás. Y ten cuidado cuando tú estés ahí andando en la vida, pensando en la vida. Yo quiero que tú recuerdes qué le pasó a Job, y quiero usar mucho la historia de él en esta noche, porque nos va a hacer pensar en varias cosas. Pregunta: ¿quién dejó que murieran todos sus hijos? No me digas la respuesta, pero piensa en tu corazón. ¿Quién permitió que desaparecieran todos sus animales, que se quemara todas sus plantas, que murieran todos sus siervos? ¿Quién permitió que se perdieran esas cosas? Y la respuesta es Dios. Y fácilmente nuestra mente puede correr y pensar: Dios me está tentando, o Dios es la causa de las tentaciones. No, te equivocas. La causa de las tentaciones vienen del tentador, Satanás principalmente, pero a veces también vienen de nuestras propias vidas, de nuestro propio corazón, de nuestros propios deseos. Y aquí vamos a ir notándolo. Hay que tener cuidado, porque el peligro viene de poder atribuirle a Dios. Y ahí, hermanos, nosotros tenemos que tener bastante cuidado. Y aunque Satanás, en la historia que les estoy narrando de Job, él podría haber
por medio de buscar el permiso de Dios en forma de reto para Job, pudo hacer todas estas cosas malas contra la vida de Job, de tal manera que lo puso al filo, al borde, quizás de la locura, quizás del enojo, quizás de cometer algún pecado. Y alguien podría decir, pero bueno, se enojó, se molestó, mintió, renegó de Dios y hasta cierta forma, con cierta razón. Pero todas esas cosas obviamente fue inducido por Satanás. Pero yo quiero llegar a este punto. Pero aún con todo, ¿quién toma la determinación de molestarse o enojarse al final? ¿Satanás? Satanás no se molesta por ti. Satanás no maldice a Dios y se muere. Pero por ejemplo, una cosa, para la mujer de Job fue difícil no ser tentada. Ella cedió a la tentación. Y qué tremendas palabras de la mujer de Job, que le dice, mira todo lo que te pasa, mantienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Ahora, una pregunta, ¿a la mujer de Job y a Job le pasó lo mismo? Claro, ambos perdieron hijos, ambos perdieron riqueza, ambos perdieron todo. Y Job perdió más, Job perdió su salud. La mujer aparentemente su salud no perdió. Pero ambos reaccionaron diferente. Aunque Satanás y todo esto puede poner tentaciones en nuestra vida, el mundo y todo el sistema pueden poner tentaciones en nuestras vidas. Ten cuidado de no estar hablando a personas y diciendo, tú eres piedra de tropiezo o otros son piedra de tropiezo. Eso no es. Cuando uno se cae porque quiere. Cuando uno se deja ser tentado es porque uno quiere y uno accede a ello. Pero ahora vamos a notar el énfasis de Santiago. Vamos a avanzar a un tercer punto ahí. Pero quiero mencionar ahí en el versículo 13, hay el peligro de atribuirle a Dios, pero también la razón es que Dios no puede ser tentado, ni tampoco Él tienta a nadie. Santiago nos argumenta que ninguno de nosotros podemos decir que Dios es el que trae las tentaciones a mi vida. No. Porque dice el versículo 13 que Dios mismo, porque dice Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Jamás Dios puede ser tentado por el mal, ni Él tampoco tienta a nadie. Hay otro que básicamente se encarga de eso. Ahora, pero el versículo 14 nos va a revelar otras verdades que yo quiero mencionar en esta noche. Y aquí vamos a aprender responsabilidad personal en cuanto a las tentaciones y el pecado en los cuales a veces nos metemos. Punto 4. El punto 4 en el versículo 14. Dice la palabra del Señor en el siguiente modo. Dice, sino que cada uno es tentado, nota ahí, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Cada uno, recuerda, tú y yo, cualquier otra persona que esté escuchando esta enseñanza, este mensaje, todo creyente en todo tiempo, cada uno es tentado, dice, cuando de mi propia concupiscencia soy atraído y seducido. Esa fue una de las cosas donde Satanás no pudo tener victoria sobre la vida de Job. Cuando Satanás se acercó a Job, en el corazón de Job, él resistió la tentación. Él no dejó que su propia concupiscencia sea atraída y sea seducida. Quiero decirle un detalle, mi querido hermano, pensando en este sentido. Todos tenemos malos deseos en el corazón. Todos tenemos concupiscencias. Pero algunos decidimos delante de Dios resistir. Tanto la mujer de Job como Job mismo tenían malos deseos internos en el corazón porque son pecadores. Porque son nacidos de Adán como tú y como yo.
Pero una vez más, tenemos que entender que cuando nosotros cedemos a la tentación, es cuando nosotros de nuestro propio deseo, de nuestra propia concupiscencia, somos atraídos y somos seducidos. Quiero leer un pasaje. Generalmente no salto mucho por aquí, por allá en la Biblia. Trato de exponer un texto, pero quiero llevarles y voy a leerles un pasaje en el libro de Génesis que vale la pena recordar en estos tiempos, en estos momentos, acerca de la tentación que sufrió este hombre llamado Caín. Uno de los hijos de Adán y Eva fueron los primeros ahí. Una vez que Caín ya había dado su ofrenda, y Abel también, hay un problema ya en la vida de Caín. Y quiero leerles aquí parte de la historia en el libro de Génesis, capítulo 4, como para ilustrarles. 4, versículo 3 del libro de Génesis. Aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de lo primogénito de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero Dios no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, dice la palabra de Dios, y note ahí, se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Caín rápidamente cede a la tentación de cuando no es aprobado por Dios. Él, como dice, se molesta, se enoja, cambia su rostro y está ahí molesto porque Dios mira bien a él y a mí no me mira. Ahí queda. Y entonces, nota lo que dice la Escritura. Y ahí es donde quiero llevarle para pensar en esto de Santiago y la responsabilidad personal. Verso 6 dice, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? ¿Por qué te has molestado? Le dice, ¿por qué ha decaído tu semblante? Y le sigue hablando y Caín no responde. Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, y ahí viene una frase que es muy importante que quiero leerles aquí. El pecado está a la puerta. Toda esa frase, el pecado está a la puerta, tiene la idea de que hay algo detrás de esa puerta como un león que está a punto de abalanzarse sobre Adán. Pero mira, aunque hay como un enemigo, como alguien, como una fiera, que es la tentación, que viene, que te quiere atrapar, que te quiere jalar, que te quiere seducir, que te quiere tentar ahí, aunque el pecado está a la puerta ahí como para lanzarse encima tuyo. Le pasó a David mientras estaba ahí saliendo arriba y comenzó a mirar y vio la figura de esta mujer ahí a lo lejos que se bañaba. O cuando cualquier otro hombre en nuestra vida, en nuestras luchas, nos enfrentamos y se nos viene una tentación. Todos estamos ahí y el pecado está a la puerta, pero mira lo que dice Dios en el versículo 7. Con todo esto, quiero que notes ahí, a ti será su deseo, y la última frase, qué interesante, pensando en cuanto a la tentación y al pecado. Tú te enseñorearás de él. Hermanos, nosotros, el ser humano, se enseñorea, o sea, nosotros mismos decidimos qué hacer con el pecado. Y esa es la idea que nos narra aquí en el libro de Santiago, que las tentaciones, aunque se acercan y están para lanzarse encima de nosotros y que nos quieren jalar, nosotros finalmente decidimos de nuestra propia concupiscencia si dejamos ser atraídos, si dejamos seducirnos. Triste la vida de muchas personas, creyentes, hombres que aman a Dios, que ceden y que cedemos de nuestra propia concupiscencia, somos atraídos y seducidos. Las tentaciones principalmente vienen de nuestros corazones.
el hecho de caer en la tentación viene de nuestra propia concupiscencia. Quiero avanzar unas cosas más en esta noche, aquí mientras vamos aprendiendo de la palabra del Señor. Otra cosa más. Aquí nos va a narrar cómo es el proceso de ser tentados. En primer lugar, obviamente la tentación se presenta y luego nosotros, la tentación está ahí, no viene tan cerca y nosotros comenzamos a movernos, comenzamos a avanzar. Y voy a salirme un poquito de la cámara y ya me estoy saliendo, ya me salí. Igual como yo me he salido ahora de la cámara, usted se sale de la voluntad de Dios. Tú y yo cedemos a la tentación y nos vamos fuera del foco de Dios. ¿Y qué pasa cuando eso ocurre? Cuando ya somos alejados, somos seducidos, hay un proceso. Después de esto, que nosotros mismos decidimos seguir con nuestra concupiscencia, el alejarnos ya va a concebir y va a dar a luz pecado. Y una vez que hay pecado, el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Queridos hermanos, ¿cuántos de nosotros honestamente, a veces en nuestra mente, en nuestro corazón, sin salir todavía de la voluntad de Dios, en acción, en acto, estamos ahí en nuestra mente considerando cosas que no debiéramos, cediendo a pensamientos que no debiéramos? Hermanos, yo me imagino a Job ahí luchando en su corazón. ¿Qué hice mal? ¿Dónde fallé? Y de repente dice, pero yo he sido tan recto, tan justo, ya Dios no vale la pena. Y quizás en su corazón un reclamo. Y hay una lucha en su corazón de Job. Y eso es una lucha que debe haber en nuestras vidas, mis queridos hermanos. Porque tenemos que resistir a que nuestra concupiscencia no sea atraída, no sea seducida, porque si no, tarde o temprano va a resultar en pecado. Va a dar luz pecado. Es decir, ya nació el pecado. Y primero el pecado nace aquí en el corazón y después el pecado consumado va a dar muerte. Muerte física, no necesariamente. Pero voy a hacer una vez más la ilustración que yo me salgo de la cámara. Viene la tentación y me voy alejando, como que quiero estar con Dios, pero me voy alejando y me salgo de la voluntad de Dios. Este proceso de salir de la voluntad de Dios, una vez más, eso es muerte. Cuando estás ahí amarrado, cuando estamos metidos en las tentaciones, hemos cedido a ellas, hemos caído por nuestro propio deseo, viene la muerte y viene una separación con nuestro Dios. Yo me pongo a pensar en la mujer de Job, yo me pongo a pensar en David, y por lo menos en David se sabe que por lo menos un año a David ni le vino remordimiento. Tranquilo él, no solamente tomó esa mujer, sino que decidió engañar al esposo, lo emborrachó, borracho lo envió para ver si podía dormir con su mujer, y después, como no pudo lograr eso, lo envió, lo mató, y ya lo mató tranquilo. No se preocupen, dijo a los que sabían que había muerto Urías. Jaló a la mujer, a Betsabé ahí, y vivió con ella tranquila, estaba con él ahí. Después de un año, y se nota, había un problema de separación entre Dios y David. Esto es muerte. Muerte significa separación. Todo este proceso aquí, la palabra de Dios nos lo menciona. Hermanos, tengamos cuidado de caer en este error. No atribuyas a Dios las tentaciones. Recuerda, Dios no puede ser tentado, ni él tienta a nadie.
el origen principal de las tentaciones y los pecados y todo este proceso es mi corazón, mis deseos, mi tendencia pecaminosa, pero hay todo un proceso el cual cuesta. Y el versículo 16 dice: amados hermanos míos, no nos equivoquemos, no erremos. Una cosa más que quiero mencionarles respecto a este gran punto que estamos hablando en esta noche. Quiero mencionarle algunos versos aquí, pero quiero que notes pensando en qué viene de Dios. Si de Dios no vienen las tentaciones, entonces ¿qué viene de Dios? Quiero que notes ahí lo que dice versos 17 y 18. Toda buena dádiva, y no ninguna tentación, pero toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, Él de su voluntad. Y aquí viene algo precioso, y aquí voy a sentarme un ratito y voy a pararme un rato para decirte esta gran verdad que viene de Dios. Verso 18, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Querido hermano, piensa en estos versículos pensando en la tentación. Dios no trae cosas feas a nuestra vida. El que trae esas cosas feas a nuestra vida es Satanás y nuestro propio corazón. Y nos metemos en tonterías, nos metemos en pecados, en abandonar a Dios, en darle la espalda, y finalmente resulta, pues, después de seguir todo el proceso de la tentación, terminamos en muerte, separados de Dios, alejados de Dios. De repente tú puedes estar en la iglesia, de repente tú puedes estar ahorita leyendo la Biblia, escuchando este tremendo mensaje, pero te pregunto, ¿tienes comunión con Dios? ¿Amas a Dios? Como dice el versículo 12, ¿no? Que Dios ha prometido la corona de la vida, aquel que resiste la tentación, pero dice, ha prometido esto a los que le aman, a los que aman a Dios. Toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Oh, hermanos, queridos amigos, de Dios solamente viene todo lo bueno. Buena dádiva, don perfecto, viene de arriba, de lo alto, del Padre de las luces, donde hay claridad, iluminación, y Él nunca cambia. Nunca va a haber un momento en que Dios sea malo. Dios nunca es malo. A veces nosotros, cuando vemos que Dios imparte su justicia, nos decimos, no, Dios es malo. No, Dios no es malo. Miren, voy a darles un pequeño pensamiento. Suponiendo que tú eres un hombre o una mujer que vives bien para Dios, así como Job, y Dios te quita todo, te deja así en el abandono, y nunca más te restaura, y encima te mueres. Imagínate si Job se hubiera muerto. Una pregunta, ¿Dios hubiera dejado de ser bueno? No, nunca. Porque si Dios hubiera permitido que Job muriera, habrían acabado en ese momento todo su mal y él estaría disfrutando de la presencia de su Dios. Toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza. Dios no cambia, no hay sombra de variación. Y ahora pensando un poquito en el versículo 18, cosas que vienen de Dios. Y aquí quiero centrarme en ti, amigo, en esta noche. ¿Qué viene de Dios? Mira lo que dice Dios en el versículo 28. ¿Y qué es lo que Él quisiera o pudiera hacer en tu vida? Pero quiero que notes, Él de su voluntad nos hizo nacer. Una cosa que Dios está queriendo hacer en la vida de las personas que todavía no le conocen es, Él quiere hacerte nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque eres pecador. Porque andas metido en delitos y pecados. Dios quiere hacerte nacer de nuevo de su voluntad. Entonces, si, amigo, en esta noche
Tú estás escuchando la palabra de Dios y te das cuenta, de verdad yo soy pecador, yo no resisto la tentación, a mí me gusta más bien, ¿no? Y me gustan las tentaciones, a veces digo, no, pues Dios me ha hecho así, ¿no? A mí me gusta tomar, a mí me gustan las mujeres, Dios me ha hecho así, ¿no? A mí me gusta renegarme, Mira, mi querido amigo, Dios nunca tienta a nadie. El origen de las tentaciones es nuestra propia concupiscencia internamente. Nosotros ahí tenemos estos deseos internos. Y tú estás totalmente alejado de Dios, pero quiero decirte una vez más algo en esta noche, lo que dice el verso 18. Dios quiere hacerte nacer de nuevo de su propia voluntad. Esto me hace recordar mucho en el libro de Juan, en el capítulo 1, ahí cuando Dios dice que Dios a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿no? Y que somos nacidos no de voluntad de varón o voluntad de carne, sino de voluntad de Dios. Mira, si tú estás entendiendo la palabra de Dios, tienes una necesidad y ves que eres pecador, quiero decirte que Dios está usando la palabra, como dice el texto aquí, y quiere hacerte nacer de nuevo por la palabra de verdad. Y quiero que notes la última frase. ¿Para qué? Para que seamos primicias de sus criaturas. Una persona que nace de la voluntad de Dios, que nace de la palabra de Dios, es una primicia de sus criaturas. Todos los seres que viven en esta tierra, los animales, todos los seres vivientes, incluido el ser humano, todos somos criaturas de Dios. Pero solamente, y lo vuelvo a repetir aquí le voy a dar duro a un hombre que hace no mucho dijo algo muy interesante respecto a algunas personas, de que todos somos hijos de Dios, incluidos los homosexuales, y eso es mentira. Jesús nunca dijo eso. Jesús dijo a los judíos religiosos que ellos eran de vuestro padre el diablo, porque los deseos de vuestro padre queréis hacer. Y Jesús le diría lo mismo a los homosexuales hoy día, o a ti que mientes, o a ti que engañas, o a ti que te gusta tener un montón de mujeres, aun cuando seas creyente. Pero una cosa importante, especialmente para aquel que no cree: Dios quiere hacer de ti un hijo de Dios. Solamente llegas a ser hijo de Dios cuando Dios, de su voluntad, te hace nacer de nuevo, produce arrepentimiento en tu vida por medio de la palabra de Dios y llegas a ser una primicia de sus criaturas. Oh, mis amados hermanos, también nosotros los que hemos creído en Cristo somos primicias, somos el mejor grano, no porque nosotros mismos seamos buenos, sino porque Dios decidió hacernos renacer de nuevo. Querido amigo, te invito a que seas el mejor fruto, la mejor criatura de este mundo. Una reflexión para la vida y una aplicación para nosotros. Hoy en día, ¿cuánta necesidad hay de hombres, de mujeres, de gente que haga bien? Cómo quisiéramos tener buenos presidentes, cómo quisiéramos tener buenos congresistas, cómo quisiéramos tener buenos padres, buenas madres, buenos jóvenes, buenos niños, buenos maestros, buenos abogados, buenos doctores, buenos médicos, buenos policías que a veces no hay. ¿Qué hace que una persona sea buena en esencia? No hay nada en nosotros, solamente la voluntad de Dios y el nuevo nacimiento por medio de la palabra de verdad, y tú podrás ser ese buen fruto, esa primicia de criatura que nuestra vida, que la sociedad, que la iglesia de Cristo hoy día y que nuestro país necesita. Y te pregunto a ti, querido creyente, terminando en esta noche: ¿eres perfecto con Cristo en medio de las tentaciones? ¿Vives resistiendo al pecado y eres primicia de Dios? ¿Realmente hay una evidencia en tu vida de que tú eres una nueva criatura? Una evidencia del nuevo nacimiento es que el creyente resiste las tentaciones.
Que Dios nos ayude, mis queridos hermanos, y sobre todo mi querido amigo, que tú puedas llegar a ser un hijo de Dios. Y nosotros, los que somos hijos de Dios, por favor, hagamos el esfuerzo santo de resistir las tentaciones. Vamos a orar y vamos a terminar. Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra, por la enseñanza, Señor, en estos días, para que tú puedas, Padre Celestial, ayudarnos a crecer, a ser más y más perfectos en Cristo. Oh Padre, nosotros vamos a ser solamente felices cuando te amemos de todo corazón y resistamos el pecado y la tentación en nuestras vidas. Padre, perdónanos cuando te atribuimos cosas que tú no haces, cosas que tú, Señor, no traes a nuestra vida. Te pedimos, Padre Celestial, que tú nos ayudes a no meternos en pecados. Danos la fuerza para resistir porque te conocemos. Danos la energía en Cristo, en el Espíritu Santo, para resistir toda tentación que venga a nuestras vidas. Gracias, Padre Celestial. Y si hay alguna persona que no te conoce y desea ser una nueva criatura, concédele, Padre, ese deseo. Tú de tu voluntad, Señor, haz renacer de nuevo a otras personas por medio de tu palabra y haz, Señor, criaturas nuevas, primicias para este mundo tan necesitado de gente que vive en Cristo, que vive por Cristo. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Queridos hermanos, queridos amigos, gracias por estar con nosotros reunidos en este tiempo de la enseñanza de la palabra de Dios. La palabra de Dios siempre es directa, clara, va de frente a nuestras vidas. Hermanos, somos responsables, queridos amigos, somos responsables del pecado del cual nosotros todavía vivimos, pero tenemos la posibilidad de tener victoria sobre ello los creyentes. Termino esta parte, no sin antes recordarles de nuestros cultos los días domingo a las 11 de la mañana. No se olvide conectarse ahí, comparta con otros el link para que vean cuándo son los cultos. También domingo a las 6 de la tarde tenemos otro tiempo para estudiar la palabra de Dios y los miércoles como hoy a las 7 de la noche. Querido amigo, querido hermano, que el Señor te bendiga. Gracias por participar de esta reunión. Nos vemos el día domingo.